Muy estimados señores vicarios, demás sacerdotes que nos acompañan en esta concelebración, muy estimado Padre José Cirer, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Consolata, y en él también a toda la familia de los padres de la Consolata que sirven a esta parte de nuestra arquidiócesis, de nuestra ciudad, con tanta eficacia y fecundidad misionera. Estimado Padre José Fernando, nuevo y primer párroco de esta parroquia José Alamano que acabamos de proclamar. Desde aquí me uno y saludo al Padre Venancio, el provincial, y al Padre James, el general. Recibí de ellos por parte de usted su saludo, están en el Brasil, y desde aquí también yo les mando mi saludo. Es la familia de los misioneros de la Consolata que estamos alegres con todos ustedes y nosotros por este acontecimiento. Queridos hermanos y hermanas, todos y todas en Cristo el Señor, muy queridas hermanas de Nuestra Señora del Divino Amor, me place también saludarlas. Estamos felices, estamos alegres en el Señor, y no es para menos porque estamos realizando una acción muy significativa en la vida de nuestra Iglesia arquidiocesana, que es la creación jurídica y canónica de una nueva parroquia. Como sabemos, una parroquia, una comunidad de fe como es una parroquia, no se improvisa, sino que va creciendo, se va constituyendo con sus hijos e hijas, animadas por los pastores propios que el Señor va designando, con sentido de comunión, de comunidad, que va creciendo, y llegado un momento propicio, como ocurre en todas las familias, que se forman nuevas familias, también se constituye de una manera formal esa nueva parroquia. Es lo que hemos hecho. Aquí, en la primera parte de esa historia que se ha leído al principio, esa motivación, pues aparecen tantos sacerdotes desde el principio que han colocado una semilla que ha ido creciendo hasta consolidarse y formar ya esta nueva familia en la Iglesia, formalmente constituida, como lo decía, y con unos fieles, varias generaciones de fieles que van pasando, y que fieles al Señor y fieles a esa convocación que hace a su Iglesia el Señor para ser familia, ser comunidad, para participar, para comprometerse en continuar adelante el anuncio del Evangelio, pues han ido madurando y creciendo y hacen posible que en el día de hoy podamos ya responsablemente constituir esta nueva parroquia. Por eso estamos alegres, felices en el Señor. Y tenemos que agradecer mucho al Señor porque se nota precisamente la fecundidad de lo que es la acción misionera en la Iglesia. Ustedes saben que aquí en esta parte de la arquidiócesis de la ciudad de Bucaramanga, desde hace muchos años, más de 60 años más o menos, ¿no, Padre? ¿60? Han estado los padres de la Consolata. Empezaron, como siempre se empieza, con las cosas pequeñas, pero con el corazón grande, aspiraciones grandes de poder servir al Señor y llevar su mensaje. Y ya, como hemos escuchado, hay un arciprestazgo, o sea, un grupo de parroquias que han nacido de esa semilla fecunda del Evangelio que se ha sembrado acá. Y ahora tenemos la última, que es esta parroquia, que lleva ya el nombre del fundador de los Padres de la Consolata, porque como sabemos ha sido proclamado beato
en la iglesia y lo invocamos ya de esa manera, pedimos su intercesión y se convierte en una inspiración y un modelo también a seguir y que estará muy presente en la espiritualidad y en el modo propio de ser de esta familia, esta comunidad que lleva ese título, va a llevar ese título. Y por eso hay que agradecer a Dios por toda esa acción misionera y fijémonos que esa semilla que ellos han sembrado acá es porque ya la sembró antes el Padre José Alamano, inspirado por el Señor en su momento. Y veamos lo que es la fecundidad de la vida de la iglesia, la fecundidad de la semilla del Evangelio, como el Señor lo prometió, la semilla del reino, que empezando por ser una pequeña semilla como el grano de mostaza, está llamada a crecer y a dar frutos y a dar nuevas semillas para dar nuevas plantas y nueva fecundidad en la iglesia. Lo segundo que quiero resaltar es que estamos realizando este acto de creación de la nueva parroquia en la ya celebración de la fiesta de Cristo Rey Universal, porque litúrgicamente sabemos que en la víspera, como estamos en este momento, ya se empieza a celebrar la fiesta de mañana, que es Jesucristo Rey, con el que termina el año litúrgico, nos preparamos para vivir el Adviento. Y qué importante y qué significativo que lo hagamos en esta ocasión, porque como hemos escuchado en las lecturas, en la proclamación de la palabra de Dios, en ella se nos da a entender cómo es que Jesús reina, cómo Cristo es proclamado Rey por todos nosotros y para toda la humanidad y para siempre, es Rey del universo. Pero el modo de ser Rey Jesús, como nos podemos dar cuenta, decía en la palabra de Dios, no es al estilo humano, de acuerdo con el estilo de nosotros los seres humanos, que buscamos a veces el poder, la prepotencia, en fin, tantas cosas para figurar, sino es al estilo de Dios, al estilo de ese Jesús que aparece en el Evangelio, manso y humilde de corazón, que entrega su vida generosamente por nosotros. Si vemos el texto de la carta a los Corintios, que es proclamada hoy en esta fiesta de Cristo Rey, se nos habla de una victoria, ciertamente, hay un triunfo, una victoria por la que aclamamos al Señor y todo el universo, toda la creación, y eternamente lo aclamamos. Pero ¿por qué se le aclama y por qué esa victoria? Sí, Él es un triunfador, pero es el triunfador sobre lo que más nos ha afectado y afecta a la humanidad, que es el pecado y la muerte. Él, mediante la entrega generosa, humilde y sencilla de su vida y desprendida, logró vencer el pecado y la muerte y triunfó y fue exaltado precisamente en virtud de su resurrección gloriosa, y por eso todos nosotros lo contemplamos y lo vemos, al mismo tiempo que camina con nosotros, con su pueblo vivo, también lo contemplamos en la majestad de su gloria, porque se hizo pequeño y porque haciéndose pequeño el Señor lo exaltó y lo proclamamos como Rey, como Señor por su resurrección. Entonces es el estilo del triunfo de Dios, que da la vida por todos nosotros en el servicio, en la generosidad, en la humildad, en el gastar todo lo que es, todo lo que tiene en favor de nosotros, como el Señor lo ha hecho. Ese es el estilo de Dios, el estilo del reinado del Señor. Y fijémonos que en la lectura primera y en el Salmo se nos da a entender que Jesús es Rey porque es el buen pastor del rebaño, es el pastor de su pueblo. En el libro de Ezequiel, que la parte del libro de Ezequiel que hemos leído, tan preciosa, ahí siempre Ezequiel se queja por los malos pastores que han pastoreado mal a su pueblo.
Y el Señor, por boca de Ezequiel, le hace una promesa y el deseo que él quiere. Dice: yo quiero reunir a todas las ovejas que están dispersas. Quiero atraerlas porque se han ido, y yo quiero atraerlas y juntarlas para poder estar cerca de ellas, para ver qué le pasa a cada una de ellas, cuidarlas, cuál está enferma, y de esa manera volver a reunir todo lo que se había dispersado. Nosotros sabemos que el fruto mayor del pecado es la división, la ruptura de la comunión, la dispersión, la separación con Dios, la separación entre nosotros, la separación con el mundo, con la naturaleza, la ruptura de la comunión interior de nosotros mismos. Todo eso es fruto precisamente del pecado. Y el Señor, como el buen pastor, que ha querido, como decía, reunir a todo lo que estaba perdido, y lo hizo por su muerte, su resurrección, se nos presenta precisamente como el que quiere reunir nuevamente a su familia con la actitud propia del Dios cercano y bueno, que ama y conduce a su pueblo. En el Evangelio encontramos precisamente cómo el Señor se presenta en relación con las ovejas, cómo las reconoce. En este texto del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, encontramos al Señor, el pastor, el Rey del universo, el que nos tomará cuentas a todos sobre cuál fue el desempeño de nuestra vida, el modo como lo seguimos a Él o no, pues hace caer en la cuenta, en ese juicio universal, que Él va a reconocer quiénes son sus ovejas, las que Él llamó, las que libremente lo siguieron y perseveraron. Y lo más importante en ese reconocimiento que hace Dios de sus ovejas, que reúne y congrega y salva, es que se identifica con cada una de ellas. Y se identifica exactamente en lo que el Señor vino a hacer y darnos ejemplo, que es en la entrega total, en la caridad, en la solidaridad con ellas. Por eso dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve prisionero y me visitaste, enfermo y fuiste a verme. Y sorprendidas las ovejas de ser reconocidas de esa manera por el Señor, dice: ¿cuándo, Señor, te vimos así? Dice: cada vez que lo hicieron con mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces fijémonos, queridos hermanos y hermanas, cuán grande y exigente también lo que significa el seguimiento de Jesús, el Señor, que da la vida por cada uno de nosotros, la dio para que nosotros de la misma manera demos la vida por nuestros hermanos, especialmente por los más frágiles, por los más humildes, como fue su estilo y como sigue siéndolo siempre. Pensemos, queridos hermanos y hermanas, entonces en lo que el Señor nos pide a pastores y ovejas. A todos nos pide que lo miremos a Él, y que mirándolo a Él realicemos nuestra propia vocación, nuestra propia vida, que es vocación a la santidad. Por tanto, a la unión profunda con Él, la comunión profunda con Él, la comunión profunda entre nosotros y la consideración responsable de la casa común que el Señor nos ha entregado para realizar la vida. Pensemos en este momento, por tanto, en lo que significa una parroquia y la responsabilidad de un párroco que el Señor se la entrega para su cuidado. La parroquia es esa familia de Dios, la familia de los hijos de Dios, congregada por Él, salvada por Él, invitada por Él a perseverar en la vocación a la santidad, pero donde coloca a un párroco, un representante, un pastor de Él consagrado, para que con el estilo suyo del buen pastor pastoree a su pueblo, en tres aspectos fundamentales que nos recuerda siempre la liturgia:
En primer lugar, para predicar la palabra de Dios, la palabra del reino, para hacer presente a Jesús mediante esa palabra. En segundo lugar, para santificar por los sacramentos, especialmente el bautismo, la Eucaristía y los demás sacramentos. Y en tercer lugar, para entregarse como el Señor al servicio de los demás. En eso consiste el reinado, el gobierno que le confía, para que viviendo la caridad y la solidaridad pueda acompañar a sus hijos y hermanos en la fe. Y por eso, en este momento, cuando se inicia la parroquia, esta familia de Dios, y cuando el primer párroco asume, como lo ha hecho la profesión de fe y ha hecho el juramento de fidelidad para cumplir con lo que el Señor y la Iglesia le pide, nosotros tenemos que pensar en lo que significa nuestro acompañamiento y nuestra oración, todos juntos para perseverar. Fijémonos que estamos en un mundo muy complejo, de muchas propuestas diferentes como se están haciendo hoy, en este momento. Diversas propuestas, entre comillas, de salvación, que se pueden ver, escuchar, presentir a través de las redes sociales, etcétera. Pero el Señor, y que produce una gran dispersión de lo que se queja el Señor precisamente en el libro de Ezequiel, una gran dispersión del rebaño. El Señor hoy más que nunca nos está invitando a vivir esos tres grandes valores que hoy la Iglesia está colocando en primer lugar con este camino de la sinodalidad. En primer lugar, un sentido profundo de la unidad. Frente a las propuestas de dispersión, de dejar la Iglesia, dejar al Señor, descuidarnos del camino que el Señor nos ha señalado, el Señor nos invita a vivir la unidad a toda prueba, la unidad que el Señor quiso y sigue queriendo para su pueblo, para su rebaño. En segundo lugar, y para hacer creíble y segura ese sentido de la unidad, la participación. Que todos participemos con los dones, con los carismas que el Señor nos ha dado en virtud de nuestro bautismo y de todos los demás dones que el Señor nos da a la Iglesia, que participemos activamente en la vida de la Iglesia, en la vida de las comunidades, en la parroquia, a través de los grupos, de los movimientos, las familias. Todo eso, todos esos recursos son modos con los que el Señor nos invita a participar. Comunión, unidad a toda prueba, participación, tomar parte todos con lo que el Señor nos ha dado. Y tercero, la conciencia de la misión. Discípulos todos, misioneros del Señor. Tenemos la misma misión de llevar la buena noticia del Evangelio hasta los confines de la tierra, empezando por el mismo sitio donde nos encontramos ubicados. Entonces todo esto nos hace pensar en los valores que debemos recoger, recordar y tomar a la hora de construir esta querida parroquia que nace. Pero no podemos dejar de pensar en quién se inspira, que es en el beato José Alamano. Ustedes seguramente han conocido muchas veces, han leído acá lo que ha sido la vida de José Alamano, y nos llaman la atención muchas cosas que lo considero muy pertinentes en este momento de él. En primer lugar, pensemos que él era un sacerdote diocesano, ¿cierto? Un sacerdote diocesano que incluso tuvo unas experiencias increíbles, pudiéramos decir, porque su mamá era hermana de otro santo, San José Cafaso, y conoció y estuvo muy cercano también de San Juan Bosco. San Juan Bosco fue ayudado y promovido, por decir así, por San José Cafaso, el tío de José Alamano. Mire cómo Dios va tejiendo la historia de las personas, cómo las va tejiendo para sembrar esa semilla e inspirar un bien para la Iglesia. Un sacerdote diocesano que
conmovido precisamente al ver con la visión del Señor las necesidades del pueblo disperso, de las ovejas dispersas, el querer ser pastor también como Jesús, y conmovido por eso, pensó en cómo hacer para ayudar a formar sacerdotes para que fueran a misionar en sitios, ambientes donde había la escasez de sacerdotes. Y ahí nace el impulso de ese misionero, y ahí nace la idea y la realización que el Señor le permitió de los padres, de los misioneros de la Consolata, que, como nos hemos podido testificar, nosotros lo hemos reflexionado, han cumplido esa misión de sembrar esa semilla aquí, en otras partes de Colombia, de América, del mundo, en misiones aquí más allá y más allá de las propias fronteras. Ese era el corazón de este sacerdote misionero que, aprendiendo del buen pastor, quiso realizar esa misión en la iglesia. Y por eso el Señor ha querido, y ha sido también la voluntad de la iglesia, que sea reconocido también como beato, como un bienaventurado que cumplió la misión a cabalidad, y que por eso goza no solamente de la presencia del Señor en la gloria, al lado del Señor Jesucristo, Rey, sacerdote, Rey del universo, sino también como un gran intercesor para todos nosotros y para esta querida parroquia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, démosle gracias al Señor por habernos permitido vivir esta experiencia, el nacimiento de esta parroquia, y pidámosle a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Consolata, que sabemos tanto amó y nos enseñó a amar el beato José Alamano, porque él fue nombrado como sacerdote precisamente rector del santuario de Nuestra Señora de la Consolata en Turín. Ahí empezó precisamente este vínculo con Nuestra Señora de la Consolata. Él nos transmitió ese amor a la Santísima Virgen bajo esta bellísima advocación. Pidámosle a Nuestra Señora de la Consolata que bendiga, favorezca e interceda siempre por esta comunidad, para que pueda realizar plenamente la misión que el Señor le ha encomendado acá en nuestra iglesia particular de Bucaramanga y en la Iglesia Universal, porque esta es una célula también comunitaria de nuestra Iglesia Universal. Con estos sentimientos continuemos nuestra celebración dando gracias al Señor. Amén.